Muy buenas noches, apreciados amigos, hermanos que nos escuchan cuando tenemos la oportunidad de comentar con ustedes porciones de la Biblia, de la Santa Palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a seguir comentando algunos resúmenes que se han hecho del famoso libro El conflicto de los siglos. En esta oportunidad vamos a tomar una hecha por el doctor Oscar López. El conflicto de los siglos es un libro que debe ser estudiado con oración, con ayuno, porque este libro tiene grandes verdades que están muy acopladas con la Santa Biblia. Me gustaría con ustedes tocar el tema que se llama el conflicto inminente, un tema de gran interés. La incredulidad domina al mundo. El conflicto que se inició en el cielo vive sus últimos capítulos en la tierra. Por un lado, las leyes de los hombres y por otro, los mandatos de Dios. Por otro lado, la religión de la Biblia o la religión de las fábulas y de las tradiciones. Una batalla entre la verdad y el error, en el que la Biblia tiene un papel fundamental. Este libro, que es la Biblia, que ha llegado hasta nosotros a costa de muchos padecimientos, no es apreciado debidamente. Aunque está al alcance de todos, pocos son los que se toman en serio su contenido. La incredulidad domina al mundo y tristemente también algunas iglesias. Muchos que se creen maestros dudan de puntos que la Biblia presenta. Por ejemplo, dudan de la creación, la caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios. Se ve como una prueba de madurez y sofisticación intelectual el dudar de la Biblia y eliminar sus verdades más importantes. Se enseña en los púlpitos, en las iglesias, especialmente en algunas que se llaman cristianas, que la ley ha sido abrogada y cambiada. Además, los que optan por obedecer su requerimiento son considerados como fanáticos, pero pisotear la ley implica negar la autoridad del legislador, que es Dios. Rechazar la verdad bíblica implica rechazar aquel que es la verdad. Decir que la ley de Dios ya no es de carácter obligatorio tiene consecuencias graves. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierta el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. El mundo actual tiene su fundamento en la ley de Dios. Se enseña que la ley fue abolida en la cruz, pero pensemos en las consecuencias que tendría este hecho. La ley nos protege contra las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira, el fraude. Protege la propiedad de tal forma que el más fuerte no se haga con lo que posee el más débil. Protege la vida y garantiza lo sagrado del matrimonio. Si no fuera por la ley, el que lo desea podría tomar la mujer de su vecino. Los hijos no vacilarían en atentar contra la vida de sus padres.
y si al hacerlo pueden satisfacer los deseos de sus corruptos corazones. El mundo civilizado, tal como lo conocemos, tiene su fundamento en la ley de Dios. Vivimos en un mundo debilitado moralmente, donde licencia, la disipación y la corrupción nos invade como ola abrumadora. Incluso en los hogares de los que pretenden ser cristianos se puede ver la envidia, la sospecha, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Vicios, maldad, injusticia, corrupción, escándalo de todo tipo forman día a día de las noticias a las que estamos expuestos sin que nada parezca para poder remediarlo. Todo esto se debe cuando los seres humanos le dan la espalda a la santa ley de Dios. Vemos un mundo en corrupción, un mundo con graves problemas. También existe el peligro de la difusión de doctrinas que no son bíblicas. Ahora que Satanás no puede gobernar el mundo negándole las escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objeto. ¿Qué hace? Destruir la fe en la Biblia. Responde también a su designio como destruir la Biblia misma. La difusión de doctrinas no bíblicas, como la inmortalidad del alma y la consiguiente enseñanza de los tormentos eternos, ha endurecido los corazones de muchos. Si buscamos en Santiago capítulo 2, versículo 10, nos dice la santa palabra de Dios, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dios desea que sus hijos guarden todos los santos preceptos. Los que transgreden el mandato bíblico de guardar el sábado llegan a afirmar, paradójicamente, que los males que se van generalizando más y más son resultados de violar el así llamado Día del Señor. Esta verdad es particularmente significativa en los Estados Unidos, país en el que se ha predicado la doctrina del sábado con más amplitud que en ninguna otra parte. El peligro de esta situación es que muchas de las iglesias que predican la santidad del domingo son en su mayoría en lugares en los que se vive mucho de los principios del Evangelio. La sierva de Dios advierte de la estrategia de Satanás de mezclar el error con una porción suficiente de verdad, como para que tome en menos recelo el error. Se pone como ejemplo que si una persona mezcla veneno en un alimento, esto no cambia la naturaleza de lo que se está haciendo. O sea que podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero por eso no cambia su naturaleza. Sigue siendo peligroso, aunque se encuentre mezclado con un alimento que esté bueno. Existe la triple alianza, una triple alianza que es bueno investigar a fondo. Dice, la advertencia que vamos a analizar ahora es que merced a los errores capitales de la inmortalidad del alma y de la santidad del primer día de la semana,
Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras que aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con la Iglesia Madre. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo. Y bajo la influencia de esta decisión, el país marchará en pisotear los derechos y la conciencia. En la medida en que el espiritismo imita más y más de cerca el cristianismo, tiene mayor poder para engañar y seducir, el hacer milagros, sanidad y prodigio innegable serán mostrados como evidencia de la manifestación del poder divino, sin que necesariamente tenga ese origen divino. Quizás no lo podemos ver, pero la Biblia nos dice que estamos en un conflicto entre el bien y el mal. Jesús nos quiere salvar y Satanás está empeñado en arrojar a sus víctimas a la eternidad. Satanás producirá enfermedades y desastres. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor, que está listo para emplear su poder en cuanto Dios se lo permita. El mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría: alejaría sus bendiciones de la tierra, retiraría su cuidado protector sobre los que se rebelan contra su ley y enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Se nos dice que la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama. También nos dice que al par que se hace pasar Satanás ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en los grandes incendios, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las cosechas casi maduras y a ello sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Esto se encuentra registrado precisamente en este libro que se llama El conflicto de los siglos, donde Dios nos orienta lo que exactamente está ocurriendo en estos momentos. No podemos negar, amigos, los huracanes, los terremotos, los maremotos, la hambruna que golpea el mundo, la corrupción que se encuentra en todas partes y sobre todo esta terrible pandemia que tiene profundamente al mundo preocupado. Miles y millones de seres humanos actualmente están profundamente preocupados porque no le ven salida a esta epidemia, a esta pandemia como lo es el COVID-19. Y esto es obra de Satanás, que quiere la desgracia para cada ser humano. Dios desea que le busquemos de todo corazón. Nos dice que estas plagas irán aumentando más y serán más y más desastrosas.
Dice Isaías 24, 4 y 5 nos dice, la tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto de Dios. El lenguaje es claro, plaga, desastre sacudirá la tierra y lamentablemente se acabará como culpando a los hijos de Dios. Ahora, cristianos que pretenden formar la iglesia de Dios mientras anuncian que la ley divina ha sido mudada y denuncian a los que son fieles como malhechores. Por medio de las autoridades religiosas y civiles se buscará dominar la conciencia de los hombres. Todo esto lo estamos leyendo del libro El conflicto de los siglos. Dice, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Vamos a buscar en el libro Primera de Reyes 18, 17, 18 nos dice, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 y 18 nos dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Fíjese, este malvado rey acusó a Elías, a este fiel profeta que estaba de parte de Dios. Sin embargo, era su actitud rebelde contra Dios lo que estaba ocasionando la desgracia a esta nación. Amigos y hermanos que me escuchan, es bueno escudriñar detenidamente la palabra de Dios, meditar en sus versículos que encierran grandes enseñanzas. Al mundo le esperan tiempos difíciles y ya los estamos viviendo. Ya sea que no lo aceptemos, que lo miremos como ideas muy extremistas o pesimistas, lo estamos viviendo hoy. Y una de ellas es el COVID-19. Sin embargo, es bueno que en estos momentos difíciles busquemos de Dios, le oremos cada día, pongamos en las manos de Dios a nuestra familia, oremos por los gobernantes, por las personas que están tomando decisiones en cuanto a esta enfermedad, para que muchos puedan recuperarse. Pero la verdad es que las condiciones son bastante difíciles. Ya para terminar, quiero compartir con ustedes Apocalipsis 12:17. Nos dice la palabra de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios desea que sus hijos le busquen de todo corazón. Jesús nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios quiere protegernos y por eso nos da su santa palabra, para escudriñarla, estudiarla y ponerla en práctica. Amigo, que Dios te bendiga, que Dios te ayude en estos momentos. Si te gustó el tema, dale tu aprobación. Y también si tú deseas, hazle también su comentario, que esto es muy importante, porque esto también motiva a otros, también a participar de estos temas que son